alabado y glorificado sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que toda rodilla tendrá que doblarse ante su presencia y toda lengua tendrá que confesará que Él es nuestro Señor, que Él es el Señor. Hoy domingo 21 de febrero del 2021, en el libro de los Hechos, atentos a esto, después de la crucifixión, después de la resurrección, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el libro de los Hechos nos narra la vida de los creyentes después que Jesús partiera, no estuviera físicamente con ellos. El libro de los Hechos es un enlace, por decirlo así, entre los evangelios y la vida después que Jesús ascendió al cielo. El capítulo 3, del versículo 1 en adelante, nos narra el libro de los Hechos, una porción bíblica bien interesante. Y vamos a compartirla y a estudiarla hoy. Así como el Señor ha dicho y nos ha mandado a la Iglesia Cristiana Monte Tabor a escudriñar su palabra, a basarnos en lo que la palabra, en lo que en la palabra está escrito. Dice la porción bíblica del capítulo 3, versículos 1 en adelante del libro de los Hechos. Dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Interesante, cada versículo tiene una gran enseñanza. Juntos, unidos, tipo 3 de la tarde para orar. Unidos. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia hoy la unidad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y nos dice el versículo 2, que era traído un hombre que al parecer se había acostumbrado a su condición. Dice la palabra que era cojo de nacimiento y que lo ponían cada día. Era su forma de vida, dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Era su forma de vida, cada día. Su condición de hombre lisiado le daba el sustento económico para vivir. Tengamos bien presente todo lo que está sucediendo en esta porción bíblica. Y en el versículo 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Este hombre parecía desconocer, como muchos hoy en día, sus verdaderas necesidades. Y vamos paralelo con esta porción bíblica sucedida hace cientos de años con lo que estamos viviendo hoy. Parecía desconocer sus verdaderas necesidades. Parecía a veces haberse conformado a su forma de vida. Sí, él en el versículo 3 dice, le rogaba que le diesen limosna. Y en el versículo 4 sucede algo bien interesante. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pedro y Juan querían tener un contacto más directo con él, no algo indirecto, no algo superficial. Le dijeron esta expresión, míranos. El propósito de Pedro era que este hombre reaccionara, que volviera su rostro y su mirada a quien podía ayudarlo verdaderamente, que no se distrajera con nada. Como yo te digo hoy, no te distraigas con nada, que el Señor te está hablando, porque Él nos habla a ti y a mí a través de su palabra. El propósito de Pedro era ese, que ese hombre reaccionara, que saliera del entorno, del costumbrismo, de la rutina de su vida, condicionada por su invalidez, y reaccionara ante algo nuevo y algo hermoso. El propósito de Pedro era ese, que ese hombre reaccionara, que volviera su rostro y su mirada a quien podía darle verdaderamente la ayuda que él necesitaba. Dios tiene un propósito hoy y tiene esto presente. Y este fue el mensaje que el Señor dio para la iglesia Monte Tabor hoy.
y para los que tengan la bendición y la oportunidad de escucharnos por las redes sociales. Dios tiene un propósito hoy, no importa tu condición. El propósito de Dios hoy es que pongas tus ojos en Jesús. Así como Pedro y Juan le dijeron a ese hombre, míranos. Jesús te está diciendo hoy, mírame, no apartes tu mirada, tu rostro de mí. Vuelve tu rostro hacia mí. Él nos está llamando. Dios tiene un propósito, sin importar la hora de tu vida, lo que está sucediendo en tu vida o qué haces, sin importar tu limitación, sin importar quiénes te han llevado a esa condición, sin importar quiénes te llevan a pedir limosna de ese en forma figurativa. Dios te dice, mírame hoy, mírame a mí hoy. Versículo 5. Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El versículo 5 que acabamos de leer nos muestra la incapacidad del hombre, de ese hombre lisiado y del hombre hoy día para reconocer sus verdaderas necesidades. ¿Qué hizo este hombre? Se puso atento, sí, recibir algo, lo que fuera, una limosna, lo que sea. Igual que el mundo hoy en día. A veces están buscando supuestamente a Dios para que le dé alguna cosa que necesitan en el momento, sin saber que Dios puede darle algo que es eterno y que nunca va a cambiar de parecer en ese regalo. El versículo 6, recuerden que estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Dice la Nueva Traducción Viviente, no tengo plata ni oro para ti. Tremendo. No tengo plata ni oro. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. En estos tiempos, más de uno quitaría enseguida la mirada de Pedro. Quitaría enseguida la mirada de Juan. Tremenda desilusión. El hombre lisiado esperaba dinero. Era lo normal para él. Era su diario vivir. Y Pedro le dice, de dinero nada. Pedro le dice en el versículo 6, no tengo plata ni oro para ti. No tengo plata ni oro, dice la Reina Valera 60. Pero lo que nos describe a continuación el versículo 6 es tremendo. Pedro y Juan sabían que eran más valiosos que toda la plata y todo el oro del mundo. Pedro y Juan sabían que lo que ellos le iban a decir a continuación, quizás como el Señor te está hablando a ti ahora, era más valioso que toda la plata y todo el oro del mundo. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ese era el propósito, pregunto yo? ¿Que se levantara y andara? ¿Que se levantara y caminara? Bueno, veremos. En el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. En el versículo 7 vemos cómo Pedro y Juan le ayudan a levantar a ese hombre lisiado. Le ayudan a levantarse. Y dice que se le afirman los pies y los tobillos lisiados. O sea, se fortalecieron sus piernas, sus pies. Ese era el propósito, que sus pies y sus tobillos se fortalecieran. Tremendo cómo nos continúa narrando el versículo 8. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Era el propósito solamente que él caminara, que él se levantara, que él brincara, que él saltara? ¿Era el propósito de todo esto? La última parte del versículo 8 nos muestra cuál era el verdadero propósito y más importante para que todo esto sucediera. Dice el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y ojo con lo que viene, y alabando a Dios, y alabando a Dios, y alabando a Dios. Ese era el propósito que el Señor quería en toda esta situación.
Ese era el propósito que el Señor quería cuando permitió que Pedro y Juan pasaran por delante de ese hombre. No solamente que saliera de su condición de lisiado físicamente, que sus tobillos se fortalecieran, que sus piernas se fortalecieran, no. El Señor quería un encuentro con ese hombre y al final de ese encuentro dice la palabra que el hombre alababa a Dios. Y lo hacía sin ninguna pena o sin ninguna vergüenza, no lo hacía escondiéndose. ¿Y por qué lo sé? Porque el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y muchos pensaron, desafortunadamente igual que hoy, que lo más impactante, lo más valioso fue el cambio de su condición. Pasar de ser un lisiado a ser un hombre que podía caminar, saltar y correr. Pero lo más importante que sucedió fue que ese hombre, así como el Señor quiere que tú y yo lo hagamos hoy, terminó alabando y glorificando el nombre de Dios. Versículo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, o sea, el pueblo, la multitud. Reconocían lo que había sido. Ellos dicen, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Interesante, las personas reconocían la condición que él había tenido, reconocían lo que él era, pero no lograban reconocer su verdadero premio, no lograban reconocer lo que verdaderamente había pasado en ese hombre. Ese hombre después de ese encuentro nunca volvió a ser el mismo, ni física ni espiritualmente. El versículo 11 nos dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el hombre no se soltaba de su bendición. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Al pórtico que se llama de Salomón. Y como debe hacer la iglesia hoy, todo esto, quiero que repetirlo para que me escuches bien. Y como debe hacer la iglesia hoy, todo esto se convirtió en una oportunidad para predicar la verdad del evangelio y llevar a esa multitud que estaba allá alrededor mirando qué sucedía. Algunos espantados, algunos asombrados, algunos incrédulos. Pero todo esto Dios lo hizo con un propósito, no solamente para el hombre lisiado, sino para toda la multitud que estaba ahí, para toda la multitud que estaba ahí. Y llevar a esa multitud a lo que nos dice el versículo 19, el versículo dice 19, hablando Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Antes de eso, del versículo 12 al versículo 18, Pedro le da una cátedra a los judíos que estaban ahí. Le da una cátedra, le da una enseñanza de la forma como ellos habían recibido y habían aceptado o rechazado, la verdad del evangelio. Y la iglesia hoy debe tener toda oportunidad para predicar y llevar a las personas al arrepentimiento y a su conversión. Llevar a esa multitud a eso. Quizás alguien me diga, pero nuevamente predicando de arrepentimiento, ya eso está pasado de moda. ¿Por qué no predica de prosperidad? Pero yo te digo algo, Juan el Bautista, antes de iniciar el ministerio de Jesús en la tierra, dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Dijo obedeciéndole al Señor, dijo ese mensaje, arrepentíos. Ese fue, y porque el reino de Dios se ha acercado, ese fue el mensaje de Juan el Bautista antes de que Jesucristo iniciara su ministerio. En Mateo 3, versículo 8 dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso decía Juan el Bautista antes de iniciar Jesús su ministerio. Jesucristo lo predicó. Lo primero que hizo Jesús, dice la palabra en Mateo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Yo no puedo predicarte excluyendo
el arrepentimiento que necesitamos tener, excluyendo la conversión que necesitamos tener, excluyendo el rechazo al pecado que necesitamos tener. Y todo eso solamente lo podemos lograr cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Jesucristo lo dijo: arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Y la iglesia hoy igual debe ser. Esto debe ser la base de sus predicaciones. Como dice el versículo 19, y quiero repetirlo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El propósito no era solamente encontrarse con ese hombre lisiado, no era solamente la sanidad física de él, no era solamente el hecho de que Pedro y Juan lo levantaran en ese propósito, le dieran la mano para ayudarlo, no era solamente eso. El propósito de Dios era llevar a ese hombre a un encuentro con Dios y que terminara alabando a Dios. El propósito de Dios era que esa multitud viera lo que estaba sucediendo y fueran llevados al arrepentimiento y a la conversión. Esa es la base del Evangelio. Y el versículo 19 dice algo bien importante. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Borrados. Así como cuando en un tablero se pasa un buen borrador y queda blanquito nuevamente, así quiere hacer el Señor. No importa, y escúchame, tu condición hoy. El Señor puede y quiere perdonar y borrar tus pecados y mis pecados también. No importa si entiendes o no aún el mensaje de salvación, Él está esperando que respondas a su llamado. Hechos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y voy a repetirlo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuélvete a Él, como aquel lisiado se volvió a mirar a Pedro y a Juan. Vuélvete a Él hoy. Como siempre te digo, si tú tienes vida hoy y estás escuchando este mensaje a través de las redes sociales, es tu oportunidad. De pronto nuestro Señor Jesucristo te está diciendo: mírame. Así como Pedro y Juan le dijeron a ese lisiado: míranos. Y hubo un cambio, una renovación total en su vida, con el propósito de que él se arrepintiera, se convirtiera, él y la multitud, y alabaran al Señor. Siempre recuerdo lo que dice Romanos, y voy a leértelo. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 35. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice el versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? No las cosas que quiere tu vanidad, o las cosas que quiere tu ego, o las cosas que quiere la doctrina de la prosperidad para el pueblo de Dios. No, las cosas que necesitamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35, del amor de Dios, del amor de Cristo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero repetir lo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es el día. No desperdicies esta oportunidad. Hoy es el día de mirar a nuestro Señor Jesucristo y decirle: necesito ser renovado.
Necesito que me ayudes a salir de mi condición, que sé en lo profundo de mi corazón que es desagradable ante ti. Y yo te aseguro algo, Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo. Y Él está esperando para hacerlo. A ese hombre lisiado de los pies, cojo de nacimiento, el Señor le hizo un milagro. Pero más que el milagro físico, lo sacó de su condición de postración espiritual y lo llevó a alabar a Dios. Él quiere que hoy miremos el rostro del Señor. A pesar de la condición que podamos tener, a pesar de la condición que podamos estar viviendo, Él quiere cambiarnos, quiere renovarnos y quiere llevarnos a la esencia del Evangelio, arrepentirnos y convertirnos. Y Él no solamente perdonará nuestros pecados, por muy oscuros que sean, sino que los borrará y nunca más aparecerán. Cierra tus ojos si puedes, ahí donde estás. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y con la guía de tu Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo, porque tú nos has enseñado en esta palabra que hoy es el día de mirarte a ti, Señor. Hoy es el día de dejar nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de postración que la rutina diaria y la contaminación del mundo nos ha hecho vivir día tras día, y mirarte a ti para que tú renueves nuestra vida, para que tú nos lleves aún a través de circunstancias difíciles al arrepentimiento, a la conversión, para que tú nos perdones, para que nuestros pecados sean borrados y podamos vivir en tu plenitud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento por cada persona que nos escucha en las redes sociales y cada persona que quizás se siente como ese hombre lisiado y postrado por el peso del pecado. Jesucristo está esperando que tú lo mires. Jesucristo está esperando que respondas a su llamado. Gracias, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, porque un día enviaste a tu Hijo Jesús para darnos la oportunidad de ser salvos, para darnos la oportunidad, como a ese hombre lisiado, de salir de la postración del pecado y ser libres en ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.